Buenas noches, mi nombre es Lina Mariana Torres Cárdenas y soy estudiante de Ingeniería Industrial. A continuación voy a presentar el video con la explicación de la fase 2, 3 y 4 del curso de Estática y Resistencia en Materiales. Mm, este video consiste en presentar el paso a paso de cómo se construyó la cercha tipo Brandt, aplicando los conocimientos y los conceptos vistos durante el curso. Entonces acá tenemos la información inicial de esta figura, donde dice que el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 25 grados y se construirán con perfil de acero estructural tipo A36 y unos ángulos de piernas iguales a 64 por 64 por 9.5. En base a esto tenemos que la longitud de la cuerda inferior es de 12 metros. La longitud de cuerda superior se calcula con 12 sobre coseno 25, que es igual a 13.24 metros. Y el número de cerchas se calcula en 24 sobre 3 más 1, que es igual a 9 cerchas. El área de influencia sobre las cerchas es de 39.72 metros y la velocidad del viento es de 10 metros por segundo. Entonces, las longitudes para calcular la distancia de los tramos entre AB, BC, CD, D, EF y FG, tomamos las medidas de la longitud de la cuerda superior y la damos entre sus 6 tramos. Esto da un total de 2.20 metros por cada tramo. Entre los puntos A, G existen 6 tramos y como el tramo G es igual a la longitud de la cuerda inferior, es decir, 12 metros, entonces dividimos el ancho del área por el número de tramos para conocer la distancia entre cada tramo. Esto da una distancia de 2 metros por cada tramo. El elemento de J es el mismo que nos determinará la altura de nuestra cercha. Además que este punto es el punto medio de nuestro ancho del área, por lo anterior tenemos que dj es igual a la tangente de 25 por 6 metros, que esto es lo mismo de 2.7 metros. Y los elementos BL y FH poseen los mismos valores, por lo tanto se puede afirmar que BL es igual a FH. Aplicando el procedimiento anterior podemos hallar sus valores. Eh, Esto da un total de 0.93 metros. Entonces, para hallar la longitud que va de LC usamos el teorema del coseno, donde acá se presenta la fórmula y realizando las operaciones correspondientes nos da un total de 2.72 metros. Una vez hallado el valor, procedemos a conocer el ángulo que está en BL usando la forma del teorema del coseno, que nos da un ángulo de 47.41 grados. Una vez obtenido este valor, conocemos el ángulo que faltaría en el triángulo oblicuo y es de 17.59 grados. Con esto procedemos a usar el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo, que es un tangente de 42.59 por 2, que nos da un total de 1.87. Y en base a esto, te decimos que el resto de los ángulos podemos trazar el plano cartesiano y nos darán los ángulos en el plano sabiendo que la suma de todos los triángulos en sus ángulos es 180 grados. Entonces, en base a eso, acá tenemos los resultados para cada posición y nos da un total de 45.56 en base a esos cálculos para los ángulos. Y ahora, como se enfrentan los dos perfiles, el ángulo de las piernas igual es a 64 por 64 por 9.5. Esto nos da un total de 17.4 kilogramos sobre metro. El cálculo del número de tejas, haciendo el cálculo, nos da un total de 6.62 metros. Como necesitamos cubrir la longitud de 6.62 metros por cada lado de la cercha, entonces buscamos qué tipo de teja nos serviría para cubrir eso. En este caso tenemos que es la número 8. En base a esta información decimos que en la tabla de especificaciones de Eternit, la longitud útil de la teja número 8, que es de 2.30 metros, y ancho útil de 0.873 metros. Para cada cubierta se usarán tejas de Eternit número 8 y para cada pendiente se requieren para cubrir los 62.62 metros de longitud de cuerda superior.
Entonces, el número de tejas a lo largo del área de influencia es de 2,87 y para cubrir los 6,62 metros de longitud se requieren 3 tejas número 8 por cada lado de cercha. Número de tejas por cubrir el ancho del área de influencia es de 3,43. Entonces, total para el área de influencia es 20,61 tejas con un peso de 25,48 kilogramos. La correa de celosía se utiliza una varilla de acero con una masa de 5 kilogramos. Correas de celosía, tejas por cada lado más 1. Y correas de celosía es igual a 3 más 1 igual a 4 correas de celosía por lado y longitud de celosías en la área de influencia serían 8 correas por 3 metros que harían un total de 24. Entonces las cargas vivas, acá tenemos el total de las cargas muertas. En el caso de las cargas muertas sería el peso de la cercha, que sería esto en newtons. El peso de las correas sería un total de esta cantidad de newtons. El peso de las tejas daría este total en newtons. Las cargas por viento tenemos este total. La carga muerta y carga total tenemos esto. Entonces, y la distribución de las cargas daría un total de 7,33 kilonewtons. En base a esta información y a estos cálculos, acá podemos, en la cercha podemos distribuir toda esta información, como se representa acá, teniendo las cargas externas. Y pues gracias a esto ahora podemos hallar las cargas internas reemplazando dichos valores en las fórmulas o en estas ecuaciones. Y una vez determinado las reacciones en los extremos de la estructura, se puede determinar las fuerzas internas sobre cada uno de los elementos de la estructura por el método de los nodos. Sabemos que la estructura es simétrica, lo que determina que un lado de la cercha dará los mismos valores de la otra. En base a esto tenemos acá el cálculo de las fuerzas dividiendo cada nodo. Entonces, sabiendo que todos los elementos son simétricos, se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión y si resulta ser positivo, está en tensión. Entonces, realizando todos los cálculos, se determina que para el nodo A es tensión debido a que el resultado es positivo, para el nodo L es compresión debido a que el resultado es negativo, para el nodo B está en tensión debido a que el resultado es positivo, para el nodo K el resultado es en compresión porque está negativo y para el C es positivo porque está en tensión porque es positivo. En este caso se resume toda la información de las fuerzas de toda la estructura de la cercha, tanto internas como externas. Y acá se determina si son de tensión o de comprensión. Y en este caso se determina o se calcula por el método de secciones. Entonces acá tenemos para la sección BC que está también en tensión debido a que es positivo y para la sección KC que es negativo, entonces está en comprensión. Y muchísimas gracias. Esto sería todo.